Bien, en este video vamos a hablar sobre variables estáticas y automáticas. Como ya vimos, los valores asignados a las variables locales de una función se destruyen cuando se termina la ejecución de la función y no se puede recuperar su valor para ejecuciones posteriores. ¿Ok? Simplemente existe dentro de la función, deja de existir cuando se termina la función. Por ejemplo, tenemos aquí una función llamada func. Dentro de la función tenemos una declaración que es una variable local entera llamada local que hacemos igual a 4. Yo dentro del main, cuando hago la llamada a la función func de esta manera sin ningún parámetro, dentro del código se crea de repente una variable llamada local y de repente vale 4. Pero en cuanto termina la ejecución de esta función, es decir, cuando pasamos a una línea de código por debajo, esta función local no existe más. ¿Ok? Es decir, que si yo aquí quiero decir esto, local igual a 3, simplemente le quiero asignar un valor a esa variable, no tiene sentido, porque la variable, para empezar, no existe fuera de la función. Las variables locales en programación se denominan variables automáticas. Ahora, se puede utilizar la palabra reservada auto para declarar una variable de este tipo. Vamos a borrar esto. Y fíjense que yo antes de la palabra int puedo poner auto. Y de esta manera yo lo que estoy haciendo es decir que es una variable local. Pero piénselo, las variables locales son automáticas de forma predeterminada. Es decir, escribir la palabra reservada auto antes de la aclaración de una variable dentro de una función es redundante. Por lo tanto, el uso de la palabra auto antecediendo a la declaración de una variable es opcional y de hecho no se usa. Bien, dejando de lado esta decepción, hablemos sobre las variables estáticas. Esa es un poquito más interesante. Voy a escribir aquí un código para hacer el ejemplo. Denme un segundo. En contraste con las variables automáticas, las variables estáticas mantienen su valor, aunque estén declaradas de forma aislada dentro de una función, que no es el main. Curiosamente, siguen existiendo, aunque la función donde se declararon haya terminado. Y ese valor es accesible dentro de ejecuciones posteriores a la misma función. Eso suena un poco extraño. No se puede entender del todo si no se explica. Chequen. Tenemos aquí dentro de la función main, la llamada a la función ejemplo 3 veces. Ok, si vemos el prototipo de la función, es una función de tipo void, es decir, no tiene ningún tipo de retorno. Se llama ejemplo y el parámetro tiene que ser un valor entero. Ahora bien, el código ejecutable de la función tiene la declaración de una variable de tipo entero llamada contador, pero la estamos declarando de forma estática. Bien, fíjense que hacemos una condición. Decimos, si llamada, que es el parámetro de la función, es igual con 1, vamos a hacer que esta variable estática sea igual a 1. No se confundan, este programa como tal no tiene ningún objetivo claro, simplemente es para tratar de dar sentido a este tipo de variables y entenderlas, ¿ok? No se confundan, ténganme paciencia que les voy a explicar bien todo. Ahora, después de hacer este valor, mandamos a imprimir el valor del contador de esta variable estática en la llamada y hacemos una impresión de la variable llamada, que ¿quién es llamada? El parámetro. Puede que no esté quedando bien claro ahorita, pero espérense. Entonces estamos imprimiendo esta variable llamada, ok. Y luego decimos de la función ejemplo es y imprimimos la variable contador, que es nuestra variable estática, ok. Hasta ahorita como que suena raro, no entendemos de qué va esta función, no importa. Ahora, en la siguiente línea de código hacemos un más contador, que lo que estamos haciendo realmente es decir que contador valga lo que ya valía más 1. Cuando hacemos la llamada a la función ejemplo dentro del main, la primera llamada a la función se le mete como un parámetro, vamos a ponerle un parámetro 1. Lo tenía como parámetro 0, pero estaba mal. Ahora, le estamos metiendo como parámetro un 1.
y veamos el código de la función. Nosotros decimos que si el argumento vale 1, vamos a hacer que esta variable estática sea igual a 1. Mandamos a imprimir el número de la llamada a la función, es decir, estamos en la primera llamada a la función. Ese es el objetivo del argumento en este caso, de que si yo pongo un 1, quiero que me mande a imprimir de que estoy llamando la función por primera vez y la variable estática vale 1 en ese caso. ¿Okay? Ahora, cuando yo meto un parámetro 2 en la función ejemplo, lo que voy a hacer en esta línea de código es decir que el valor del contador en la llamada 2, o sea en la segunda llamada a esta función, va a valer 2, porque fíjense que yo ya hice un contador bueno, un más contador, ¿ok? Y como ya dijimos, las variables estáticas, aunque estén declaradas como de forma local, entre comillas, dentro de una función, siguen existiendo, por lo que si yo doy un valor a esta variable estática, su valor debe persistir a pesar de que ya haya acabado la función y se vuelva a repetir la función, o no se repita jamás, eso no importa, pero el valor de esta variable persiste. Vamos a ver la salida de este programa, vamos a ejecutar y fíjense lo que nos está diciendo. Nos dice, el valor de contador en la llamada 1 de la función ejemplo es 1. El valor del contador en la llamada 2, o sea, en la segunda llamada a la función ejemplo es 2. El valor del contador en la llamada 3, o sea, en la tercera llamada a la función ejemplo es 3. ¿Ok? Entonces lo que estamos viendo en la salida del programa es que el valor de la variable estática contador persiste. Se puede modificar y persiste su valor, aunque sea modificado, aunque sea una variable local, aparentemente sigue existiendo. Es interesante. Ahora fíjense, vamos a hacer fallar este programa para que se den cuenta de qué está pasando con estas variables estáticas. Fíjense, nosotros decimos o damos un valor inicial a la variable contador siempre y cuando la llamada a la función sea igual a 1. ¿Lo ven? Es decir, que si yo aquí en el parámetro inicial que damos doy por ejemplo un 9, fíjense que jamás estoy haciendo el parámetro igual a 1, por tanto la variable contador jamás se inicializa, porque cuando yo la creo sin ningún valor, simplemente la declaro, no le estoy haciendo igual a un 1, a un 0, a un 10 o lo que sea, simplemente la declaro. Y yo la inicializo siempre y cuando la condición, siempre y cuando el parámetro que se ingresa a la función ejemplo sea 1. Jamás damos un valor inicial, pero sí estamos dando un contador más, a pesar de que jamás inicializamos el valor de contador. ¿Qué va a pasar? Entonces, si ejecutamos esto, vamos a ver la salida del programa. Y fíjense que parece como que funciona, pero no. Porque vean, nos dice el valor de contador a la llamada 9 de la función es 0. Bueno, es el parámetro, lo metimos un 9, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí parece ser que funciona, pero es un poco con trampa, porque contador nos los está inicializando en 0, a pesar de que jamás lo hicimos. ¿Ven? Vamos a poner otra vez la pantalla. Nos dice contador igual a 0. Este de aquí es contador. 0, 1, 2. Es decir, que si nosotros jamás inicializamos la variable contador, por default, una variable estática va a valer 0, por default. Es lo que estamos viendo. Pero ahora fíjense, si quitamos la palabra reservada static que antecede a la declaración de la variable contador, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la salida del programa? Pues vamos a ver. Nos dice que la llamada 9 de la función ejemplo es un número enorme, una cosa que no tiene sentido. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando no inicializamos una variable entera o la que sea de cualquier tipo, el valor que tendrá al inicio pues no necesariamente tiene sentido. Es cualquier valor, no puede ser predecible. En este caso nos salió esto. Entonces, una variable estática por default se va a inicializar en 0 y va a persistir a lo largo del programa, y si hacemos un contador más, pues se va a incrementar el valor. ¿Ok? Entonces eso fue todo en este video de variables estáticas y automáticas. Espero haya quedado claro, pero si no quedó claro algo, por favor pónganmelo en los comentarios y trataré de explicarlo. Nos vemos para el siguiente video. Chao.